insistíamos, decíamos, en las misas de difuntos, en hacer hincapié por las benditas almas del purgatorio. Hoy en particular rezamos por el papá de una de nuestras feligresas, lleva 14 años de fallecido, falleció el 14 de enero, 14 años ya, y también por sus seres queridos, en especial por su esposa, Ana Bernarda Perilla, viuda de Mendoza. 8 hijos de un total de 12, ¿no? Tuvieron 12 hijos, 8. Familia numerosa como éramos los católicos antes y como debemos volver a ser. Pero para dejarles una enseñanza, la Santa Iglesia Católica que sirva para expresar amor y ayudar al ser querido que murió y para nosotros que todavía estamos vivos y vamos a morir. La Santa Iglesia Católica tiene diversas misas en la que toca para el aniversario. A mí me gusta particularmente porque está el libro de los Macabeos, donde los Macabeos hablan de los difuntos y de la necesidad de rezar por los difuntos. Entonces es un texto que todo católico debe conocer para rebatir y cerrar la boca, y no se puede usar otra manera, no se puede decir otra manera a tantas herejías y cosas malas que dicen los protestantes. Los protestantes niegan la existencia del purgatorio entre sus tantos errores, y una de sus tantas falacias es que no está en la Biblia. Pues sí está en la Biblia, y por eso la Santa Iglesia Católica pone este texto del Evangelio, que es el que habla de la necesidad de rezar por los que han muerto. Pero muchas sectas protestantes no aceptan el libro de los Macabeos. Ahí está la segunda trampa. Pues bien, el libro de los Macabeos, como muchas sectas protestantes, no aceptan el libro de Santiago, que dice que la fe sin las obras no sirve para nada. Hay que tener la fe, y la fe es el inicio de la salvación, y la fe es el punto de partida. Pero si yo soy católico, tengo la fe, pero si no hago las obras, me voy a ir al infierno. Entonces esa es otra parte de la Biblia que muchas sectas de la herejía de los protestantes no lo aceptan. Y no lo aceptan porque contradicen sus errores, sus herejías y sus falacias. Entonces este es muy hermoso, y un católico tiene que saber. Es el libro segundo de los Macabeos, el capítulo 12, uno de los números de la perfección. Libro segundo, capítulo 12, para que recuerden. Y quería decir 2 palabritas de lo que la Iglesia enseña ahí. Primero decía, ese hombre fortissimus, pone en latín. Fortissimus se puede traducir en latín fuerte, tenía fuerza, pero es la forma latina de decir que era muy valiente. Valentísimo, no me sale ahora bien la palabra, muy valiente, fortissimus. ¿Por qué? Porque era un militar, luchaba por la verdadera religión, luchaba por Dios, como si dijéramos, luchara por el catolicismo, y dio la vida. Y se llamaba Judas. Ya saben que lamentablemente Judas fue tan malo que todo el mundo piensa en el Judas traidor, en el traidor de Cristo, apóstol traidor. Pero hay por lo menos 2 Judas buenos, San Judas Tadeo, que era otro de los apóstoles, y este Judas fue un santo. Los Macabeos, los santos Macabeos, tienen una fiesta en la Iglesia Católica, todos los hermanos Macabeos, que eran básicamente militares, se pasaron la vida luchando en guerras, defendiendo a Dios, defendiendo el catolicismo, porque era la religión verdadera que se transmutó, digamos así, en los planes de Dios, en el catolicismo, como Dios quería para todos los judíos. Estos santos pasaron la vida luchando, y como buen militar vio que esos hombres morían por montones, a pesar que ganaron batallas magníficas, pero en las batallas también los buenos mueren, y quería que se rezase por el alma de sus hombres de combate que morían, de los caídos que morían en las batallas. Y por eso envió una donación gigantesca, yo no recuerdo bien las equivalencias, pero 2.000 dracmas de plata. Es muchísimo dinero para que se ofreciese un sacrificio por sus hombres, soldados, militares que habían muerto en el combate. Eso hace un general católico. Me hace acordar a otro grandísimo hombre católico que tuvimos los españoles, los hijos de España, y que aquí nuestro amigo nos habló de él, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, hombre de armas, creo que no perdió jamás en su vida.
destrozaba a los franceses realmente, pobrecitos, en su intento de apoderarse de Nápoles y el reino de las dos Sicilias, a no sé si para la época ya lo llamaban así, el sur, Sicilia, etcétera, Cantabria, si mal no recuerdo también, que era de España para la época, y los franceses querían quitársela de España. Se metió este grandísimo general y no hacía más que vencerlos los franceses, pero él sabe los horrores que tiene la guerra, en todas las guerras pasan horrores también. Hay guerras justas, pero ya el tema de las muertes es un horror, y ni hablemos de los otros pecados que también se hacen en las guerras, contra la población civil a veces. Sea como fuere, como buen hombre de armas, católico, cuando él se murió, pensaría, por tantas se pasó la vida en guerras, también contra los moros, en España misma, los que se rebelaron. Después de recuperar Granada, los moros se vuelven a rebelar en una población cercana que se habían refugiado. Isabel la Católica le encarga al gran capitán que los ponga en orden. Otra vez ganó. Era un hombre de armas excepcional, pero sabe lo que es el horror de la guerra y le daría miedo, cuando se muera, la cuenta que le iba a tocar dar, la rendición de cuenta a Dios por tantas guerras, aunque él luchaba bien, luchaba por causas justas. Entonces, y por los hombres de él, probablemente también pensaría, no tengo el detalle. Entonces, cuando se iba a morir en su testamento, como este otro gran general, este fue santo. Gonzalo Fernández de Córdoba no, pues fue un grandísimo católico. Él mandó rezar, escuchen bien, 5.000 misas. En su testamento dejó el dinero separado por tantas guerras que había participado, por si Dios le iba a echar en cara varias cosas, porque él trataba de luchar bien, pero en las guerras el hombre se desborda en las guerras. Y por sus hombres seguramente pensaban en sus soldados muertos, y en los franceses también, muertos. 5.000 misas. Impresionante. Esas eran las épocas católicas. Y ahora esta hija también, por su papá, porque así tiene que hacer un católico. Hace poco me pedían una misa por un papa fallecido hace 40 años. Y un poquito después, por un papa fallecido hace 47 años. El papa de nuestra feligresía 14. ¿Puede un ser humano, después de 40 años, todavía estar en el purgatorio? Después de 47 años, si se salvó, ¿estar todavía en el purgatorio? Por supuesto que sí. Y más tiempo también. Es un misterio el tema de cuánto duran las penas del purgatorio según las deudas que dejemos aquí en la tierra. Por eso es catoliquísimo hacer rezar misas por los difuntos. Es una de las obras de misericordia más hermosas, de las espirituales, que son las más importantes, rezar por vivos y por difuntos. Rezar por vivos y por difuntos. Entonces el amor, como siempre digo en los funerales, después de muerto, se trasluce hacia el ser querido que falleció, rezando por él. Misas, el Santo Rosario. Para la oración de los laicos, después de la Santa Misa, no hay nada tan poderoso como el Santo Rosario. Rezar muchos santos rosarios por el ser querido que murió. Muchos santos rosarios. La novena de difuntos, que es tan católica, una costumbre tan hermosa acá en Colombia, entre las cosas católicas que se guardan y que mi país no tiene. Rezar esa novena de difuntos, muy católico, pero la novena de difuntos se acaba después de 9 días, listo, ya cumplí. No cumpliste nada. Tienes que rezar años, años, años y años. Y si tu ser querido ya pasó al cielo, si es que se salvó y está en el purgatorio, ya pasó al cielo, nada se pierde. Dios toma tus oraciones y se las aplica a otra alma que está necesitando. Nada se pierde. Es catoliquísimo rezar por los fieles difuntos, por las benditas almas del purgatorio, benditas porque si están en el purgatorio se han salvado y son almas de Dios, pero tienen que pagar. Y están ansiosas, como estudiamos con Santa Catalina de Génova, con un fuego que las derrite, que las tortura, de querer pasar de una vez a Dios. Y saben que todavía no pueden, que todavía están impuras por las manchas y deudas de los pecados. Entonces, si yo quiero a mi ser querido que murió, un esposo, una esposa, un hermano, una hermana, un papá, mamá, abuelo, tío, amigo, feligreses que hayan muerto, que hemos querido mucho, ustedes vieron cuántos feligreses se han muerto en estos años, yo ya ni sé cuántos son, la cantidad que han ido muriendo. Entonces, rezar por esas almas. Yo demuestro el amor cuando alguien se murió, rezando por él. Obras son amores y no buenas razones, como dice el dicho. Rezando por él. Y mientras más cercano es el vínculo de caridad, un pariente, estoy mucho más obligado. Y Dios me va a pedir cuenta también. Y si rezamos
nosotros, por las almas del purgatorio, Dios se va a ocupar con su providencia de que cuando nosotros estemos muertos, primero, ojalá nos podamos salvar. Y segundo, si nos salvamos y tenemos que ir al purgatorio, Dios se va a ocupar con su providencia de que recen por nosotros también, porque yo me preocupe de rezar por las almas del purgatorio. Por último, ya no para los muertos, sino para los que quedamos todavía vivos por un tiempito más, no mucho, cuando menos pensemos vamos a estar muertos. Los que todavía estamos vivos, esa psicología, siempre lo digo también en la fumonera, es tan extraña, pero somos así los seres humanos. Ninguno de los que estamos escuchándonos, o los que puedan estar viendo algunos parientes, tal vez por el internet, ninguno de nosotros duda y ninguno deja de saber que nos vamos a morir. Pero psicológicamente sabemos todos que nos vamos a morir. Pero psicológicamente el ser humano es muy extraño. Psicológicamente obramos como si eso nunca fuera a pasar, aunque sabemos que no va a pasar. Y algunos son ancianos y siguen, esa es una forma de obrar muy especial del ser humano, un aspecto psicológico, sabe de la realidad de la muerte, que es ineludible, pero sin embargo siempre estamos obrando como si nunca nos fuésemos a morir. Todos somos así. Entonces la conciencia del verdadero católico es pensar, si yo me muero hoy, ¿estoy listo o estoy en condiciones de lograr la salvación eterna o me condeno? ¿Cómo estoy si me muero hoy? Porque yo no sé si voy a amanecer. Muchos duermen y amanecen muertos. Pero la psicología humana es muy rara y me entienden perfectamente estos conceptos, más seguimos siendo ese optimismo infundado como si nunca nos fuéramos a morir. Tal vez nos ha quedado el resabio del primer regalo que nos hizo Dios, que era de la inmortalidad. Si es que Adán cumplía y Adán no cumplió y todos morimos. Si no hubiera habido el pecado de Adán, no moriríamos, imagínense. Tal vez por eso nos ha quedado ese aspecto psicológico. Todos pensamos, sabemos que nos vamos a morir, pero siempre estamos con una especie de espíritu como si nunca nos fuéramos a morir. De facto. O como si para eso faltara años y años y años. Y eso lo vemos hasta en los moribundos. Cuando vamos a los hospitales, a veces asistimos a alguien de 80, 90 años, y si está bien consciente, no, todavía tiene esperanza de seguir viviendo todavía. Tiene el cuerpo pobre arruinado, ya no da más ese cuerpo, le falta poco y no, psicológicamente sigue pensando que todavía no. Tenemos un deseo de la vida, tal vez un resabio del don que perdimos en nuestro primer padre, Adán. Entonces, para los que estamos vivos, cuentas claras, pero con el más importante de todos, con Dios, confesión, estado de gracia, pecado mortal nunca con su gracia nunca en pecado mortal. Y si he tenido esa desgracia, rapidísimo correr a ponerme en paz con Dios, porque muerto ya no hay solución. Mientras estoy vivo, siempre me puedo salvar. Me coge la muerte, no, me voy a confesar después, no, voy a cambiar después. Me coge la muerte y no hay solución. Ave María Purísima.